Buenos días. Precioso alabar al Señor una mañana más. Estamos agradecidos a Dios porque podemos alabarle, porque Él nos ha dado un nuevo corazón, porque Él ha transformado nuestra vida. Podemos alabarle porque nos ha dado vida, ¿no? Si no estaríamos muertos, alejados, siguiendo, como dice Efesios capítulo 2, la corriente de este mundo, como íbamos antes. Pero agradecemos al Señor porque Él nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado un nuevo corazón y ahora queremos hacer lo que antes no queríamos, que es glorificarle, alabarle. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 5. Seguimos con nuestro estudio de Santiago. Santiago, capítulo 5. Santiago capítulo 5. Vamos a estar estudiando del versículo 7 al versículo 11. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Leemos y luego oramos. Dice la palabra de Dios: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oramos. Señor, Qué precioso lo que cantamos. Señor, qué precioso pensar que tú eres soberano y no cambiarás. Señor, qué precioso pensar que si bien hoy el mundo se levanta en contra tuyo, se ríen, se burlan de ti, Señor. Lo vemos constantemente blasfemando tu nombre, tomando tu nombre en vano, burlándose de ti, burlándose de tu palabra, yendo en contra, Señor, de lo que tu palabra enseña. Señor, un día tú reinarás sobre esta tierra. Señor, un día tú establecerás tu reino eterno. Señor, llegará el día en que ya no se burlarán de tu Hijo. Llegará el día, Señor, en el cual la gente ya no dirá: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sino que mirarán al que traspasaron y se tendrán que arrodillar delante de Él. Llegará el día, Señor, en el cual toda lengua confesará que Cristo es el Señor, Dios. Y qué precioso, Dios, que nosotros podemos hacer eso en esta mañana. Qué precioso, Dios, que podemos nosotros hoy arrodillarnos delante tuyo, inclinar nuestros corazones y reconocer que tú eres el Señor. Qué precioso, Dios. Gracias, Padre, por ese privilegio. Y rogamos, Dios, que tú nos hables en esta mañana, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la paciencia es una virtud que la mayoría de las personas reconocen como algo bueno. La paciencia es algo bueno en toda área. Aquellos que son más grandes, me imagino que recordarán, yo no existía para ese momento, pero recordarán la pelea de Mohamed Ali contra Foreman. Bueno, es una de las peleas que se dice quizás la mejor de la historia, algunos dicen. Y la cualidad, la virtud que tuvo esa pelea es que Mohamed Ali aguantó.
Eso es lo que hizo, aguantó, con paciencia. Y este hombre, Foreman, le pegó una y otra vez. Y los rounds pasaban y la gente decía, ¿qué está haciendo este hombre? Y fue paciente, hasta que creo que en el 8º round lo noqueó. Bueno, también lo vemos en otros deportes, como en el fútbol. Aquellos que nos gusta el fútbol, hemos visto equipos que falta 1 minuto para que termine el partido. Recordarán quizás la final de Estudiantes contra el Barcelona. Y parece que no se desesperan. Y los que estamos viendo la tele decimos, patea al arco, y no la patean. Y la tocan, y uno se pone impaciente, pero ellos no se impacientan. Y en muchos casos vemos los resultados. La paciencia es una virtud en toda área, aún pensamos fuera de los deportes, en el área secular. Los jóvenes, por ejemplo, cuando salen del colegio, se enfrentan a un gran desafío, que es que cuando vos salís del colegio, tenés la posibilidad de conseguir trabajo, que probablemente no te paguen muy bien, pero para tu edad es muy buen sueldo. Muy bien. Entonces, vos vivís con tus papás, no pagás ni alquiler, ni comida, nada. Lo que te pagan no es muy bueno, pero te sentís millonario. Entonces, te ves tentado a no ser paciente y quizás posponer el ingreso para estudiar ahora. Te ves tentado a no ser paciente en el estudio y querés plata ya. Entonces, muchos jóvenes se ven tentados a no estudiar por trabajar y no ser pacientes en esperar quizás para ganar más dinero. Y por lo general, no en todos los casos, vemos los resultados con el tiempo. Bueno, lo mismo en la familia. Vemos personas creyentes en las iglesias que se quieren casar y están desesperados por casarse y no son pacientes y se casan con el que venga o con la que venga. Y vemos las consecuencias muchas veces. Quizás en muchos casos se casan con no creyentes por no esperar. En muchos casos se casan con creyentes no maduros y vemos los resultados. Vemos personas que no son pacientes en las iglesias y frente a la primera dificultad empiezan a congregarse en una iglesia, quizás buena, pero con el tiempo ven que la iglesia no es perfecta, ¿no? Porque así somos. Entonces, ante la primera dificultad que surge en la iglesia, cuando alguien peca contra ellos, automáticamente abandonan la iglesia, porque no son pacientes frente a la adversidad, frente al pecado, no son pacientes. La paciencia siempre ha sido una virtud, pero la paciencia siempre ha sido una virtud difícil de adquirir. Y mucho más ahora, ¿no? Cada vez nos cuesta más la paciencia, siempre ha sido difícil, porque tenemos todo ya. Comida en 5 minutos, bajar de peso en 2 semanas, construir una casa en 1 mes, todos los tiempos se acortan. Entonces, cuanto más se acortan los tiempos, más te cuesta esperar. Me imagino, a nosotros nos cuesta mucho más a nuestros hijos pequeños que están acostumbrados a todo ya. Todo lo que quieren lo tienen al acceso de sus manos. Entonces la paciencia nos cuesta mucho. Y Santiago en este texto, justamente nos va a animar, hermanos. Santiago en este texto nos va a animar a ser pacientes en medio de las pruebas causadas por otros. Santiago en este texto nos va a animar justamente, hermanos, a ser pacientes cuando más nos cuesta. A ser pacientes en medio de las pruebas causadas por otros. Y lo primero que nos va a decir Santiago respecto a las pruebas es que necesitamos ser pacientes en las pruebas hasta la venida del Señor Jesucristo. El primer aspecto que Santiago nos va a decir con respecto a las pruebas y a la paciencia es que debemos ser pacientes en medio de la prueba hasta la venida del Señor. Noten versículos 7 y 8. Noten ahí, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Santiago nos muestra la conexión que hay en este texto, con una conjunción ahí, la notarán en el versículo 7. Por tanto, eso nos indica que lo que Santiago va a decir se conecta con lo que había dicho anteriormente. En este caso, Santiago anteriormente, en el capítulo 5, versículos 1 al 6, él denunció el juicio contra los ricos no creyentes.
Noten ahí versículo 2, por ejemplo. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Versículo 4. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Versículo 5. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Todas estas son declaraciones de juicio para los ricos no creyentes. Dijimos que lo más probable es que Santiago esté declarando este juicio para los no creyentes, y los no creyentes no se encontraban en la iglesia. Y Santiago hacía lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros leemos en varios de ellos, por ejemplo Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, que ellos muchas veces declaran juicio contra las naciones, pero no declaran juicio contra las naciones para que ellos necesariamente lo escuchen, sino declaran juicio contra las naciones para animar al pueblo de Dios. Por ejemplo, vemos ahí a Isaías profetizando juicio contra Babilonia. ¿Y para qué profetiza juicio contra la Babilonia? Bueno, justamente para decir que el pueblo que había exiliado a los judíos iba a recibir su castigo. Así que Santiago declara juicio contra los no creyentes para animar a los creyentes, para decir a los creyentes: tranquilos, tranquilos. Yo sé que ustedes están siendo oprimidos por ricos no creyentes, pero tranquilos, Dios los va a juzgar. Y vemos que Santiago está dando esta declaración de juicio como un ánimo para los creyentes, justamente por el texto que estamos viendo ahora. Notamos que Santiago cambia un poquito el tono de su discurso, o de su carta, ¿no? Por supuesto, porque era una carta leída. Y dice en su carta, ahí en versículo 7, por tanto, hermanos, ¿se dan cuenta? Hermanos, cambia a un tono ameno, a un tono amoroso. 3 veces usa la palabra Santiago, hermanos, versículo 7. Por tanto, hermanos, versículo 9, hermanos, versículo 10, hermanos. Si tomamos el versículo 12 también, que no lo vamos a aplicar hoy, pero dice, por sobre todo, hermanos. O sea, nos damos cuenta que Santiago cambia de un tono de juicio a un tono pastoral, y Santiago ahora les quiere animar a estos hermanos. O sea, por eso decimos que declara juicio, versículos 1 al 6, para animar a los creyentes, y lo vemos justamente en este texto. Como los ricos van a ser juzgados, los ricos no creyentes, hermanos, tranquilos, tranquilos. Hermanos, tengan paciencia, noten, tened paciencia. 7 veces usa Santiago la palabra paciencia. Noten conmigo, por favor. Maravilloso esto. Versículo 7, tened paciencia, un imperativo. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. Versículo 7, guardando con paciencia. Noten, versículo 11 dice, los que sufren es otra palabra para paciencia. Usa el sustantivo 2 veces, paciencia, versículo 10. Como ejemplo de aflicción y paciencia, versículo 11, la paciencia de Job. ¿Quedó claro, no? Quedó claro, Santiago quiere que seamos pacientes. Claro, quedó. 7 veces usa la palabra paciencia. 2 veces el mismo mandamiento. Versículo 7, tened paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia. En el griego son exactamente las dos mismas palabras. Exactamente. 2 veces, en 2 versículos paralelos, repite el mismo mandamiento. Así que Santiago quiere que seamos pacientes. Si no quedó claro, ¿no? La palabra paciencia justamente quiere decir estar templado, estar tranquilo, incluso cuando se sufren circunstancias difíciles. Y la palabra paciencia, el verbo acá que usa Santiago, para paciencia, se usa 10 veces, solamente 10 veces en el Nuevo Testamento, y por lo menos en 9 de ellas tiene que ver con la paciencia para con otros. Ser pacientes para con otros. Por ejemplo, recordarán la parábola del rey y el siervo, ahí en Mateo 18, donde el siervo le debe una fortuna impagable al rey, ¿recuerdan? Y el rey dice que lo va a vender a él y a sus hijos, y le dice este siervo en Mateo 18, 26. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Se dan cuenta? Es ser paciente con otros. Ten paciencia no con las circunstancias, sino conmigo, con la persona.
En 1 Corintios 13:4, por ejemplo, dice: el amor es sufrido. La palabra ahí sufrido es paciente. El amor es paciente. ¿Paciente con quién? Con otros, porque está hablando de las luchas en la iglesia de Corinto. 2 de Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros. Entonces la palabra, el verbo acá, paciente, tiene que ver justamente con ser paciente con otros, no tanto con la circunstancia, aunque sí, sino ser pacientes con otros. Porque en los momentos que otros nos están persiguiendo, nos cuesta ser pacientes. El pasaje paralelo a Santiago, a esta porción, es el Salmo 37 que leyó Santi. Yo no le dije a paralelo, pero él lo descubrió por sí mismo. Es el pasaje paralelo. Probablemente Santiago tenga en mente, es probable quizás, el Salmo 37 al escribir esto. Noten cómo empieza el Salmo 37, versículo 1. No te impacientes, justamente, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque eso es lo que pasa. Cuando vemos a otros que son malos prosperar, nos impacientamos, nos volvemos impacientes. El Salmo 37:32 dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Igual que acá. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Noten versículo 6 de Santiago. Habéis condenado y dado muerte al justo. Versículo 38 del Salmo 37. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Lo mismo que acá. Declara juicio contra los impíos. Porque justamente, hermanos, nos cuesta ser pacientes en medio de las pruebas, y cuanto más nos cuesta ser pacientes es cuando la prueba es causada por otros. Cuando vos tenés una prueba de una enfermedad, si bien nos cuesta ser pacientes y quizás nos quejamos contra Dios, es en un sentido un poco más sencillo porque no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Pero cuando otra persona te está afligiendo, la cosa cambia. Cuando vos estás pasando aflicción por causa de otra persona, eso es distinto, porque vos podés hacer algo. Podés hacer algo. Vos, de cierta manera, podés hacer justicia por mano propia. Por eso Romanos, por ejemplo, Romanos 12, Pablo dice ahí que no os venguéis, sino dejad la venganza a Dios. Porque somos tentados. Todos hemos visto películas donde hay un malo que es injusto y es muy poderoso y tiene mucha plata y hace todo tipo de maldad y compra a todos los jueces, lo que sea, y está libre por ahí, y todos nos sentimos cierta satisfacción cuando el héroe hace justicia por mano propia, ¿no? Porque tenemos un deseo de justicia, y todos sentimos cierta satisfacción cuando al fin se hizo justicia. Y la realidad es que, hermanos, cuando alguien te está afligiendo en el trabajo, en un vecino, un familiar, lo que sea, vos te ves tentado a hacerle mal, te ves tentado. Nos volvemos impacientes. Queremos hacer justicia por mano propia. Me imagino, bueno, pensá por un momento. Quizás acá no sucede tanto, en Buenos Aires es moneda corriente, que estás manejando y alguien viola una ley de tránsito y casi te choca o te choca. Luego lo querés matar. ¿Por qué suele eso? Porque querés hacer justicia. Sabés que, no sé, la persona te encerró, casi te choca y sigue su camino y nadie le va a hacer nada. Entonces vos querés hacer justicia y que lo salís ahí a perseguir con el auto porque querés hacer justicia. Bueno, mucho más nos pasa cuando quizás es tu jefe el que te aflige, cuando es quizás tu cónyuge no creyente, cuando es quizás, no sé, tu vecino o el que sea. Pero Santiago les dice, no, sean pacientes. El Señor hará justicia. Noten versículo 7. Sean pacientes hasta la venida del Señor. El punto de Santiago acá es, Dios es el juez y no nosotros. Dios es el juez. Tened paciencia. Él va a determinar el juicio que va a hacer sobre esa persona. ¿Vos qué sabés si vos querés matar a esta persona, pero Dios quiere salvarlo? Vos no lo sabés. Entonces, Dios es el juez. Dios un día va a venir y va a hacer justicia, pero vos tenés que esperar. Por supuesto, hermanos, eso no quiere decir, aclaro acá, por supuesto
porque no es lo que Santiago está diciendo. Eso no quiere decir que si, no sé, vos sufrís un abuso, no podés ir a denunciarlo a la policía. Sí, claro que podés hacerlo, porque eso no es justicia por mano propia. Eso no quiere decir que si alguien te estafa, vos no lo podés denunciar. Claro que podés hacerlo. La ley te lo permite. Vos tenés recursos para hacer eso. Claro que si alguien asesina o roba o lo que sea, lo llevamos a la justicia, a la ley. Claro que sí. Eso es correcto. Santiago no está hablando de eso. No está hablando de que alguien entra al ladrón a tu casa, te roba todo y vos le decís, bueno, yo no voy a hacer nada porque soy paciente. No, denuncialo. Eso está bien. Pero ese no es el punto de Santiago acá. El punto de Santiago acá es la justicia por mano propia. Eso es lo que Santiago dice. Si tu jefe, no sé, si alguien te roba y vos sabés quién fue, no juntes 5 amigos y vayas con 4 palos a darle por la cabeza. No hagas eso. Denuncialo a la policía. Y si la policía no hace nada, bueno, orá al Señor, espera, ¿qué vas a hacer? Ese es el punto de Santiago. ¿Se dan cuenta? Debemos, hermanos, en situaciones difíciles, debemos entender que Dios es el juez. Y cuando vos entendés que Dios es el juez y no sos vos el juez, eso te va a llevar a tener compasión de las personas. Me encanta a Esteban ahí en Hechos 7 cuando estaba apedreando. ¿Qué hace Esteban? ¿Qué hace Esteban? Ora, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué Esteban puede orar por ellos? Porque Esteban se da cuenta que Dios es el juez y no él. Me encanta David, hermanos. David, cuando ahí en la cueva puede matar a Saúl, ¿qué hace él? No lo hace. Y todos le están diciendo, David, dale, matalo. No lo hace. Y cuando luego van al campamento, ¿recuerdan? Y David toma el agua de Saúl y estaban todos durmiendo y David lo podía haber clavado ahí a Saúl. No lo hace. ¿Por qué? Porque entiende que la justicia está en manos de Dios. Ellos confiaban en que Dios es el juez. Oramos por los perdidos, hermanos. Por eso Mateo capítulo 5 dice que debemos orar por los perdidos. ¿Cómo hacemos para orar por los perdidos? ¿Cómo hacemos? Oramos por los perdidos porque entendemos que su pecado no va a quedar impune. Y si ellos se arrepienten, va a haber justicia. ¿A dónde va a ser hecha esa justicia? En la cruz. Por eso Dios el Padre crucificó a su Hijo. Porque Dios es justo. Y la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Si Dios simplemente mira para otro lado frente al pecado, Él no es justo. Y si no es justo, no es bueno. Y si no es bueno, no es Dios. Entonces, hay un quebrantamiento, hay una ley que ha sido quebrantada. Alguien tiene que pagar. Y por eso Dios envió a su Hijo a morir en lugar del pecador. Por eso Dios entregó a su Hijo, porque Él es justo. Entonces oramos por los perdidos, porque si ellos se arrepienten va a haber justicia, hermanos. Va a haber justicia en la cruz, y eso es nuestro anhelo. Pero si no se arrepienten, aún va a seguir habiendo justicia en el infierno. Así que, hermanos, cuando nosotros confiamos en la justicia de Dios, en la venida del Señor, eso nos lleva a ser pacientes. Y es muy llamativo que Santiago les hable acá. Recuerden que la audiencia a la cual Santiago escribe son creyentes judíos, o sea, judíos que se habían convertido. Ya lo hemos demostrado, no tenemos tiempo de hacerlo ahora. Y los judíos sabían, por el Antiguo Testamento, lo que implicaba el día del Señor. Ellos lo sabían. El día del Señor no es algo nuevo, es algo del Antiguo Testamento. Y ellos sabían que el día del Señor iba a ser un día de juicio. Dice Sofonías capítulo 1, versículo 14, hablando del día del Señor. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¿Se dan cuenta? El día de Jehová era un día terrible, un día de juicio increíble, un día de juicio como no nos imaginamos. Y los judíos sabían del día de Jehová. Y ahora, por supuesto, la revelación es progresiva. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entendemos que ese día es el día de la venida de Cristo. Dios hecho hombre, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es lo que se refiere al Antiguo Testamento al día de Jehová.
Así que ellos sabían, lo sabían. Cuando ellos entienden ser pacientes hasta la venida de Cristo, lo relacionan con el día de Jehová. Y el día del Señor no solamente era un día de juicio para los no creyentes, sino el día de Jehová era un día de salvación para su pueblo. De vuelta, Sofonías capítulo 3, versículo 11. En aquel día, el día de Jehová, en aquel día, no serás avergonzada, hablándole al pueblo de Israel, por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Entonces el día de Jehová es un día de juicio y un día de salvación. Entonces Santiago le está diciendo a estos hermanos, tranquilo, hasta el día de Jehová, hasta el día del Señor, hasta la venida del Señor. Recuerden, hermanos, que Dios un día hará justicia perfecta. Dios un día hará justicia perfecta. Así que sean pacientes. Y ahora les da un ejemplo, noten ahí versículo 7. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta, noten el paralelo, hasta la venida del Señor, noten el paralelo acá, hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Bueno, los judíos estaban muy acostumbrados a las metáforas de la siembra y la cosecha. Tenemos en la Escritura muchas referencias. Por ejemplo, Mateo 13, el sembrador salió a sembrar. Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. En 2 Timoteo, capítulo 2, los pastores deben trabajar como labradores. Está lleno de metáforas con respecto a la siembra y la cosecha, porque era algo que ellos solían, un trabajo habitual hoy. Quizás si escribiésemos aquí en la costa en nuestro tiempo, usaríamos metáforas de oficios, ¿no? Porque hay muchos oficios acá. Bueno, en ese momento era mucho la siembra y la cosecha. Y para el labrador al cual Santiago se refiere acá, es un agricultor pequeño, alguien que siembra y debe esperar la lluvia. Ahora, pensemos por un momento, de vuelta, Santiago lo está escribiendo a judíos creyentes. El labrador al cual Santiago se refiere no es cualquier labrador, es un judío creyente al que se está refiriendo. Y cuando ellos esperaban la lluvia temprana y la tardía, para ellos esperar la lluvia no es como para cualquier no creyente. Bueno, esperemos que mañana salga el sol, esperemos que mañana llueva. Para ellos esperar la lluvia temprana y tardía era esperar en Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios les había prometido esto. Deuteronomio 11:14 dice Dios, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Había una promesa en la cual Dios le iba a dar al pueblo de Israel, en el pacto mosaico, la lluvia, hablando de la obediencia y la desobediencia, temprana y tardía. Entonces, este labrador que está esperando la lluvia, lo que está haciendo no es esperando la lluvia como cualquier no creyente. Esta persona está esperando la lluvia porque está esperando la promesa de Dios. Y aún en el nuevo pacto, donde ya no está vigente el pacto mosaico, aún en el nuevo pacto tenemos muchas referencias en los salmos donde es Dios quien gobierna el mundo y donde es Dios quien da la lluvia. Entonces, este agricultor está esperando la promesa de Dios. Está esperando que Dios mande la lluvia como había prometido, temprana y tardía. Pero lo llamativo es que este agricultor no es un gran empresario. No es como el rico insensato. ¿Recuerdan al rico insensato? Ahí en Lucas 12. Él tiene graneros y tiene tantas cosechas que dice, ya no voy a trabajar más. Bueno, este hombre, este agricultor, no es como el rico insensato. Este hombre, este agricultor, depende de la lluvia para que crezca su cosecha y pueda comer. Si no llovía, este agricultor moría de hambre. ¿Y por qué digo esto? Nos damos cuenta por el adjetivo que usa Santiago. Ahí dice precioso, noten ahí en el versículo 7. Aguardando con paciencia hasta que... mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. ¿Se dan cuenta del adjetivo ahí? Precioso. Esa palabra precioso se usa para joyas, no para frutos. Se usa para joyas. Vos no decís de un fruto, no sé qué sé yo,
mirá qué belleza, ¿no? Lo decís de otras cosas, ¿no? De, que yo no sé, un auto, una casa, pero no de un fruto. Es un adjetivo que no califica con un fruto. Pero ¿por qué para este labrador ese fruto es precioso? Justamente porque si no tiene ese fruto se muere de hambre. ¿No? Es como quizás, no sé, para alguien que no tiene para comer, vos le servís un plato de comida y eso es... Wow. Quizás para nosotros que por gracia del Señor comemos todos los días, quizás no tanto, pero para una persona que le sirve un plato de comida es que no come nunca o que come poco, es lo más maravilloso que hay. Bueno, para este agricultor, este fruto es precioso, es maravilloso, es hermoso. Es hermoso porque no tiene para comer. Así que este agricultor no tiene para comer y está esperando en Dios. ¿Se dan cuenta? Es hermoso el ejemplo de Santiago. Noten cómo este agricultor es paciente, hermanos. Él no puede hacer nada, pero espera en la promesa de Dios. De la misma manera como hace el agricultor, ustedes también deben esperar en la promesa de Dios. ¿En qué promesa? En la promesa de su segunda venida. El motivo, hermanos, por el cual nosotros debemos ser duros en decirlo, pero es así. Perdonen. Pero el motivo por el cual nosotros hacemos justicia por mano propia es porque no creemos que Jesús va a volver. O sea, lo creemos, por supuesto, porque es elemental la fe, por supuesto, ¿no? Alguien no cree en su segunda venida, no puede ser un creyente. Creemos en su segunda venida, en ese aspecto, claro que sí, pero en otro sentido, hermanos, en otro sentido no lo creemos. No lo creemos. Porque justamente la justicia por mano propia, si vos entregás a alguien a un juez y el juez le da la sentencia a ese criminal conforme a lo que entendemos que ha sido su delito, no nos vemos tentados a hacer justicia por mano propia, ¿no? Si alguien te roba, por ejemplo, una fortuna, y se agarra y el juez le da a esa persona la sentencia que debe darle, vos no te ves tentado a ir a la cárcel y matar a esta persona, porque ya la justicia que fue satisfecha. Entonces, Dios me dice que va a venir y va a hacer justicia, pero yo no sé si es así. Yo no sé qué tanto es así. Quizás no. Quizás Dios no va a hacer justicia. Quizás Dios va a mirar para otro lado. Quizás Dios no sabe lo que está haciendo. Quizás esto de su segunda venida no es tan así. Así que mejor yo me encargo. Tranquilo, Señor. No te hagas problemas, yo me encargo. Detrás de eso hay incredulidad. Hay incredulidad. Ahora, la espera de esta persona, de este labrador, su espera no es una espera pasiva. No es que el labrador siembra ahí y se tira ahí a mirar una serie en Netflix esperando que llueva. No. Espera la lluvia, pero trabaja, ¿no? Va, no sé, sacando la maleza o va removiendo la tierra o va haciendo cosas. Bueno, de la misma manera, nuestra paciencia, hermanos, no es pasiva. No es que decimos, bueno, me maltratan, me quedo ahí de brazos cruzados y espero que pase. No. Noten versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Repite el mandamiento de ser pacientes, como en el versículo 7, pero le agrega otro mandamiento paralelo. Y afirmad vuestros corazones. Esta palabra, este verbo, afirmad, se usa en el Nuevo Testamento como una referencia a la firmeza espiritual, al crecimiento espiritual. Por ejemplo, leemos en 1 Tesalonicenses 3:13, para que sean afirmados, noten ahí, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios y Padre. ¿Se dan cuenta? Afirmados nuestros corazones, ¿en qué? En santidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice que debemos ser pacientes justamente en las pruebas. Y habla de que Dios Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, tiene que ver con que Dios los haga madurar, los afirme espiritualmente en medio de las pruebas. Entonces Santiago le dice, sean pacientes y afirmen sus corazones. Sean pacientes, pero busquen al Señor. Y es muy llamativo que Santiago usó la palabra corazón en el contexto inmediato. En el versículo 5 dice que los ricos habían engordado sus corazones para el juicio. Pero acá los creyentes deben afirmar sus corazones para el día del Señor. El día del Señor representará, ellos están engordando sus corazones, y el día del juicio para los no creyentes va a ser un día de condenación. Pero en el caso del creyente,
No. El caso del creyente debe ser paciente y afirmar su corazón. Por lo tanto, si vos estás pasando una prueba, y lo único que haces en la prueba es mirar el reloj, no vas a pasar muy bien la prueba. El joven que debe ser paciente para casarse, no debe ser paciente esperando una silla. El joven que es paciente para casarse debe ser paciente creciendo espiritualmente. Debe ser paciente leyendo, preparándose, instruyéndose en cómo ser un esposo o una esposa que agrada al Señor. Entonces, cuando le decimos a un joven, o no tan joven, ¿no? A una persona, no importa si joven o no, esperá para casarte, sé paciente. ¿Qué le estamos diciendo? Tranquilo, y mientras tanto, ocupate de tu alma. Ocupate en crecer de tal manera que cuando te cases puedas ser un hombre de Dios. Ocupate en crecer de tal manera que cuando te cases puedas ser una mujer de Dios. Entonces, la espera no es pasiva. Y acá Santiago dice, mientras esperan, ustedes deben afirmar sus corazones. Debes crecer espiritualmente. Las personas que esperan mirando el reloj a que pase la prueba, casi siempre sucede esto. No lo ves el domingo en la iglesia y le decís, hermano o hermana, no te vi el domingo, ¿qué pasó? No, es que estaba desanimado. Y hablás en la semana, ¿estuviste leyendo la Biblia? No, no leí. ¿Por qué no lees? Porque estoy desanimado. Estoy esperando que pase. Cuando todo mejore voy a volver a la iglesia. Cuando todo mejore voy a volver a leer la Biblia. Voy a volver a orar. Bueno, esa persona termina claudicando, en la mayoría de los casos. Termina claudicando. Porque las pruebas no debemos ser pasivos. El agricultor no es pasivo, y Santiago acá nos manda a ser pacientes y a afirmar nuestros corazones. ¿Qué es lo que tienes que hacer en la prueba? No te vengues de la persona. Está tu jefe ahí cayéndote todo el tiempo, siendo duro, un jefe muy áspero. ¿Qué tenés que hacer? Orar por él, pero al mismo tiempo buscar al Señor y dejar que Dios se encargue. Y mientras tanto vos fortalecerte en oración, en comunión, en lectura de la palabra, etcétera, etcétera. Y acá Santiago dice por qué, y me encanta, noten. Y es sin mirar al otro. Antes le habló de hasta la venida del Señor, y ahora va un pasito más allá. Dice, repite el mismo mandamiento, sed pacientes y afirmad vuestros corazones, y ahora dice por qué. Porque la venida del Señor se acerca. La palabra ahí venida es una referencia a la segunda venida, y la palabra se acerca quiere decir se ha acercado. Y puede ser, la palabra cerca puede ser cercanía física, yo estoy cerca de alguien, o cercanía en tiempo, el cumpleaños de tal está cerca, ¿no? Puede ser referencia a las dos maneras, y la verdad es que nos cuesta entender esto, porque decimos, parece que Santiago los engañó a estos hermanos, ¿no? Porque les dice la venida del Señor está cerca, pero ¿cuánto pasaron? 2000 años, ¿no? Digamos así, redondeando. 2000 años, y no vino. Entonces, ¿qué pasó? ¿Los engañó Santiago a estos hermanos? Bueno, no, Santiago no los engañó, sino que la palabra cerca, está cerca, quiere decir que es el próximo evento profético a suceder. Nosotros hablamos de los últimos tiempos, estamos viendo los últimos tiempos, y cuando escuchamos la palabra últimos tiempos, ¿en qué pensamos? En los poquitos años antes de que el Señor venga, ¿no? Eso es lo que solemos pensar. Pero en la Escritura se refiere a los últimos tiempos, no como la última semana antes de que Cristo venga, o el último año, o los últimos 10 años, o los últimos 50 años. La palabra últimos tiempos en la Biblia es una referencia al tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida. Noten, por ejemplo, un versículo, 1 Juan 2:18 dice, ya es el último tiempo, ya es, dice Juan ahí, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, el último tiempo es el tiempo, no los 10 años antes de que Cristo venga, o 20 o 50, sino es el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento, ¿sabían cuándo Cristo iba a volver? No sabían. Marcos 13:32, ni el Hijo, en su humanidad, sí en su deidad, porque Jesús es Dios, en su deidad Él lo sabe, pero en su humanidad
ni él, ni los ángeles, ni nadie. Entonces, ¿ellos sabían cuándo Cristo iba a volver? No sabían cuándo iba a volver. Lo que ellos sí sabían, ¿qué es? Que podía suceder en cualquier momento. ¿Por qué? Porque estaban en los últimos tiempos. Entonces, cuando Santiago le dice que la venida del Señor está cerca, es porque el Señor puede volver en cualquier momento. No hay ningún evento a cumplirse para que el Señor venga. Y no vamos a entrar en detalles escatológicos. Pero ya, el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso los escritores del Nuevo Testamento, Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, y los que estemos vivos. Ahora, ¿eso es que quiere decir que hay errores en la Escritura? ¿Y que Pablo se equivocó porque él murió y Cristo no vino? No. Eso quiere decir que Pablo, al no saber cuándo Cristo iba a venir, él escribía sus cartas con expectativa escatológica. El Señor puede venir en cualquier momento, como puede venir en cualquier momento los que estemos vivos. Así que, ¿por qué estas personas deben ser pacientes? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. El Señor está cerca en cualquier momento. Y yo sé que esto para nosotros no coincide tanto con nuestra realidad. Porque si hay algo que le ha hecho mucho daño a la escatología, son las fechas. Las fechas. Todos hemos escuchado, ¿no? En el 2000, ¿cuándo era el calendario maya? ¿2012 era? 12. En el 2012, porque el calendario maya que dijo que no sé qué, porque la palabra anticristo en arameo, si contás las 3 últimas letras, lo multiplicás por 2, haces la raíz cuadrada y la derivada, te da 2024. y se burlan, lamentablemente, hermanos. Se burlan del cristianismo. Se burlan. Como se burlaban, ¿no? Por supuesto. Noten que nos damos cuenta también que los apóstoles vivían con expectativa escatológica, o sea, con expectativa de la segunda venida. Porque Pedro dice en su segunda de Pedro que cómo se burlaban de ellos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo predicaban los apóstoles? El Señor viene. Conocemos la palabra, ¿no? Maranata. Maranata, el Señor viene. Y los falsos maestros se burlaban de los apóstoles. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está? ¿Dónde? Porque todo el tiempo ellos decían, el Señor viene, el Señor viene, el Señor viene. Y lo mismo nos sucede a nosotros, hermanos. Las personas ponen fechas y todo eso nos desanima. Bueno, ni hablar de los debates escatológicos. Si algo que ha hecho los debates escatológicos en muchos aspectos es quitarnos la expectativa de la segunda venida. Y casi que no esperamos al Señor. La única manera en la cual decimos que esperamos al Señor es en la frase hecha, ¿no? Si el Señor no viene antes, pero ni lo creemos. No creemos que el Señor puede venir en cualquier momento. No lo creemos. Y cuando no creemos que el Señor viene en cualquier momento, no vivimos con expectativa escatológica, como vivían los cristianos del primer siglo, como vivían los apóstoles. Cuando no vivimos con expectativa escatológica, se hace difícil la prueba, muy difícil. Pensemos que Santiago quizás es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Y ya vemos la expectativa escatológica. El Señor viene. Y así cierra el libro de Apocalipsis. Y aquí yo vengo pronto. Expectativa escatológica. Así que, hermano, si vos crees en la segunda venida, eso te va a ayudar a ser paciente. Así que Santiago nos dice que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y lo puede hacer en cualquier momento. Así que tranquilo. En vez de estar vengándote de la persona, espera al Señor haciendo lo que tenés que hacer, buscando al Señor, haciendo lo que Dios te manda que hagas. Evangelizando, estudiando su palabra, edificando a otros creyentes, siendo un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen trabajador, etc. Haciendo lo que tienes que hacer, porque el Señor viene en cualquier momento. Tranquilo. En segundo lugar, Santiago nos dice cómo debemos ser pacientes. Y nos dice que debemos ser pacientes sin quejarnos. Debemos ser pacientes sin quejarnos. Noten en versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Mandamiento, imperativo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Bueno, suena un poco raro este mandamiento, porque si nosotros dijimos que probablemente los ricos no eran creyentes y no estaban en la iglesia, lo que tenemos que preguntarnos es ¿por qué Santiago habla de unos contra otros? ¿No? Lo más lógico que sería decir, no se quejen, ¿contra quién? Contra los ricos, eso sería lo más lógico. Pero ¿por qué Santiago dice unos contra otros?
Bueno, lo más probable es que Santiago habla de unos contra otros, porque en momentos de dificultad, contra los que más nos quejamos es contra los que tenemos cerca. Pensá por un momento, pensá. Tuviste un mal día, tu jefe te recontra maltrató, un cliente te recontra maltrató, un proveedor. Llegás a tu casa y ¿a quién le hablas mal? ¿No? Digámoslo, ¿no? A nuestra esposa, a nuestros hijos. Eso es lo que solemos hacer, ¿no? Quizás si en el transcurso del trabajo a tu casa pasaste por el chino, no le hablas mal al chino. No le decís nada. Hola, buen día, ¿cómo le va? Comprás ahí lo más feliz. Y cuando llegas a tu casa, atacás a tu familia. Generalmente nosotros solemos descargarnos con las personas cercanas. Bueno, es en ese contexto que tiene sentido lo que Santiago dice acá. Lo más probable es que tu jefe te trató mal, o bueno, piensen acá, las personas no te están pagando, vos te estás muriendo de hambre, tu familia se muere de hambre, y estás murmurando y despotricando contra tu jefe frente a un hermano. Y el hermano te escucha y te dice, hermano, eso está mal. Tenés que orar por tu jefe. Tenés que orar por este rico. ¿Qué vas a hacer? Lo más probable le digas, tenés razón, hermano, gracias. Lo más probable es que salgas de ahí, te cruces con otro hermano y ya el problema no es tu jefe. ¿Quién es el problema? El insensible de tu hermano, que no sabe lo que te dijo cuando vos le contaste tus problemas. Quizás alguien predicó sobre eso justo ese domingo y te exhortó. Y ya el problema no es tu jefe. El problema es el insensible del predicador, el legalista del predicador. Y empezamos a despotricar. En los momentos difíciles, lo que nosotros solemos hacer es descargarnos con la persona que más tenemos cerca. Por eso Santiago dice, noten, el versículo ahí, 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La palabra ahí, condenados, también puede ser traducida, como muchas versiones lo traducen, juzgados. No os juzguéis para que no seáis juzgados, como dice quién. Señor Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Acá cuando Santiago dice para que no seáis condenados, no es que si vos sos un creyente y murmurás, vas a ir al infierno. Eso no es así. La salvación no se puede perder. Es segura en las manos del Señor. Pero acá Santiago dice, no juzguéis, no murmuren, para que cuando el Señor venga no sean juzgados. Porque va a haber un juicio, no va a haber un juicio de condenación de ninguna manera. Aquellos que estamos en Cristo ya no hay juicio, no hay condenación. Pero sí vamos a dar cuenta, no por nuestro pecado, por nuestro pecado donde fue satisfecho. En la cruz, Dios no me va a decir a mí por qué cometiste el pecado, porque eso ya fue saldado. Me encanta como lo dice a veces los Salmos, que Él va a echar nuestros pecados ¿de dónde? En lo profundo del mar. Como está lejos el oriente del occidente, algo que nunca se cruza. Dios no nos va a pedir cuenta por nuestro pecado, porque ya fue saldado. Pero sí por cómo hemos vivido como creyentes. No para condenación, de ninguna manera, porque si no sería una especie de salvación por obras, ¿no? Dios me está diciendo, a ver si hice más bien que mal y a ver si entro al cielo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. Somos salvos por fe, por la fe en Cristo, por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, en su obra. Pero sí hay una realidad en la cual vamos a dar cuentas por lo que hemos hecho. Y a eso es lo que Santiago se está refiriendo en este texto. Noten que Santiago está hablando en el versículo, capítulo 5, versículos 1 al 6, juicio contra otros. Juicio contra otros. Y yo me imagino, porque haríamos lo mismo, estamos ahí, ya ponemos los pies arriba de la silla, nos cruzamos brazos y decimos, qué lindo, mirá cómo Dios los va a juzgar, mirá qué precioso. Ya empezamos a sentir esa satisfacción, ¿no? Dios va a hacer justicia. Mirá estos impíos, como Isaías, ¿recuerdan? Isaías. Ahí, capítulo 1 al 5. Ay de ellos. Hasta que llega capítulo 6 y dice, ay de mí. Entonces nos vemos Santiago diciéndoles, sí, Dios va a juzgarlos. Dios va a juzgarlos a ellos. Pero examinen sus corazones. No va a haber juicio para ustedes de condenación, de ninguna manera. Ya no hay juicio para los creyentes en el sentido de condenación. Pero sí Dios nos va a pedir cuenta de qué hemos hecho con nuestra salvación. 1 Corintios 3 dice que seremos salvos así como algunos, ¿no? Así como ¿qué? Como por fuego. Serán salvos. Claro que sí.
serán salvos. Pero va a haber quizás cierta insatisfacción cuando el Señor venga. Y no sabemos cómo funciona eso. De vuelta, pensando en el capítulo 7 de Mateo, el punto es, bueno, Dios va a juzgarlos a ellos, pero examina tu corazón. ¿Cómo estás actuando vos frente a la prueba? De vuelta, quizás vos estás diciendo, tenés un jefe que te maltrata o otra persona y estás diciendo, te vas del domingo pasado o ahora y decís, guau, mirá qué lindo como Dios los va a juzgar a estos. Bueno, tranquilo, sí, está bien, pero vos, ¿cómo estás actuando? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás murmurando de otros? Por eso Santiago dice, el Señor está a la puerta. Es otra manera de decir, el Señor viene. Y cuando el Señor viene, ¿cómo te va a encontrar? ¿Qué vas a estar haciendo? Me encanta cómo lo dice un comentarista. Dice lo siguiente. Cualquiera que sea la opinión que uno tenga sobre el controvertido concepto de los grados de recompensa eterna en el cielo, o sea, cualquiera sea nuestra postura, porque hay muchas, en cuanto a cómo hace esto de la recompensa del cielo para los creyentes, estos creyentes, dice este comentarista, estos creyentes se arriesgan como poco, a una censura más severa y a una alabanza menos robusta de Cristo el día del juicio. ¿Vos te imaginás si el Señor viene hoy y te encuentra murmurando contra tu hermano? Bueno, ¿no vas a perder la salvación? ¿Vas al cielo? Claro que sí. Pero ¿cómo te sentirías? Para la ilustración, imagínate que vos le estás gritando a tu esposa y llega un líder a tu casa y te escucha ahí, desde afuera los gritos. ¿Cómo te sentirías? Bueno, ese líder no te va a quitar la membresía necesariamente, no te va a mucho menos la salvación, pero ¿cómo te sentirías? Avergonzado, ¿no? Avergonzado. Bueno, imagínate, el Señor viene y te encuentra murmurando. Viene justo cuando está diciendo a otra persona, este hermano es un hipócrita. Así que vemos, en primer lugar, que debemos ser pacientes hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? En segundo lugar, Santiago nos dice cómo debemos ser pacientes, sin quejas. Y en tercer y último lugar, Santiago nos dice a quién debemos imitar. ¿A quién debemos imitar en la paciencia? Debemos ser pacientes como los creyentes que ya partieron con el Señor. Debemos ser pacientes como los creyentes que ya partieron con el Señor. Versículos 10 y 11. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Noten, acá hay otro imperativo. Tomad como ejemplo. La palabra ahí de tomad como ejemplo no da la idea de teorizar, ¿no? Quizás nosotros podemos teorizar sobre el ejemplo de alguien. Mirá San Martín, qué héroe, cómo cruzó la cordillera, pero ni vos y yo vamos a cruzar la cordillera para salvar a nadie, ¿no? Me imagino. Entonces, miramos el ejemplo de otro, ¿para qué? Para teorizar, ¿no? ¡Guau! Mirá cómo fulano hizo tal cosa, mirá. Bueno, cuando Santiago le dice acá que tomen como ejemplo, no está hablando de que nos sentemos a teorizar. Che, mirá qué bien David, ¿eh? ¡Wow! Qué ejemplo David, ¿eh? Qué lindo. Y charlamos sobre David y decimos, qué maravilloso. Y hacemos una ronda acá y todos hablamos de las virtudes de David. Ese no es el punto. El punto es que imitemos lo que él hizo al no vengarse, por ejemplo. Entonces Santiago dice que debemos que tener como ejemplo de sufrimiento y paciencia, o también podría ser sufrimiento paciente, depende cómo tomemos ahí ciertos tecnicismos, pero podría ser sufrimiento paciente o sufrimiento en la paciencia en el sufrimiento, o como dice acá, sufrimiento y paciencia. El punto es que Santiago nos dice que miremos el ejemplo de otros, cómo fueron pacientes, y apunta a los profetas del Antiguo Testamento. Miremos a Jeremías. Una y otra vez, lo quisieron matar. Y Jeremías por años siguió profetizando. En un momento no lo quiso hacer más, pero lo siguió haciendo. Isaías, no recuerdo ahora, estuvimos en el Antiguo Testamento, como 50 años era, ¿no? Algo así, que había profetizado Isaías a una nación que no se quiso arrepentir, que no lo iba a escuchar. Ya le dijo Dios cuando lo llamó, Isaías 6, andá pero no te van a escuchar. Andá y no te van a escuchar. ¿Y qué hace Isaías? Paciente. Hasta que dice la tradición que muere aserrado por Manasés. Mirá a Elías, mirá a Moisés, mirá a los profetas, cómo ellos no fueron débiles. Elías en un momento ya le dice a Dios que le quite la vida. Moisés hace lo mismo,
le pide que le quite la vida. Jeremías quiso dejar de profetizar. O sea, vemos la debilidad de los profetas. No fueron perfectos, pero ¿qué fueron? Pacientes, confiaron en el Señor. Ellos profetizaron un juicio que en muchos casos ni vieron. Jeremías sí lo vio. Jeremías lo vio. Algunos lo vieron, pero no todos. Muchos profetizaron juicios que ni siquiera vieron, pero confiaron. Y al estar profetizando sobre esos juicios, ¿qué pasaba? Tenían ¿qué? Aflicciones. ¿Y qué pasaba? Esperaban. ¿Por qué esperaban? Porque confiaron. Estoy profetizando algo que ni siquiera voy a ver, pero confío. Dios va a cumplir su palabra. Hechos 7:52. Esteban le dice a los judíos que les estaba predicando: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que los anunciaban de antemano la venida del justo. Pero no se cansaron. Y por eso Santiago toma el paralelo de los profetas, porque ya se nos dice en el Nuevo Testamento, se nos dice que nosotros vamos a ser perseguidos. Los que quieren vivir justa y piadosamente, dice Pablo en 2 Timoteo, ¿qué va a pasar? Van a padecer persecución. En el mundo, dice Jesús, tendréis ¿qué? Aflicción. Entonces, vamos a sufrir. ¿Y qué dice? ¿Qué dice acá? Mirá a los profetas, hermanos. Ellos hablaron lo que no vieron, en muchos casos. Y aún Jeremías, porque ellos profetizan sobre la segunda venida de Cristo y no la vieron. Ni siquiera vieron la primera venida, ¿no? Ni siquiera la primera venida vieron. Pero ellos confiaron. Y por eso sufrieron. Y Santiago dice, confíen, no solamente como el labrador, confíen como los profetas, porque ellos confiaron. Y dice, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. La mayoría de nosotros vemos hoy a los profetas y ¿qué decimos? Qué héroes, ¿no? Vemos ahí a William Tyndale, a quien ahorcaron y luego quemaron en la hoguera por traducir la Biblia. Y decimos, wow, qué héroe. Vemos a muchos otros, como en Hebreos 11, que han padecido y decimos, wow, qué héroes. Pero en el momento no los tenemos como bienaventurados, ¿no? En el momento no los tenemos como bienaventurados. Pero ¿por qué hoy los tenemos como bienaventurados? Porque fueron fieles. Permanecieron fieles al Señor en medio de la persecución. Y eso es lo que Santiago los quiere animar. Miren a ellos, han sufrido, han visto, pero fueron bienaventurados. La palabra bienaventurados a veces la traducimos como feliz, pero el problema cuando la traducimos como feliz es que aparenta como una emoción, ¿no? Pero muchos de ellos lloraron, se amargaron, clamaron, se angustiaron, pero fueron bienaventurados. Y fueron bienaventurados porque permanecieron firmes, porque confiaron en el Señor. Y noten cómo terminamos ya con esto. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo, muy misericordioso y compasivo. Lo más probable es que nosotros no tomemos como ejemplo a Job, ¿no? Porque Job se quejó bastante. Al principio no, pero luego se quejó bastante Job. Pero el punto es que Job no claudicó. Y me encanta Job 42:7. Luego que el Señor ahí reprende a Job, se aparece en el torbellino, etc. Al final dice, mi siervo Job. Me encanta. Mi siervo Job. Porque claro que Job por momentos se quejó, pero Job no claudicó. Y ese es el punto, hermanos. Nosotros no somos perfectos en las pruebas. Quizás lo más probable es que todos nosotros por momentos en las pruebas dudemos y por momentos nos veamos en ciertas luchas, ciertas tentaciones. Ninguno de nosotros podemos esperar pasar las pruebas de manera perfecta, porque aún los profetas tampoco lo pasaron. Y me encanta que cite a Job, porque Job tampoco lo pasó así. Pero Job se mantuvo fiel. Y Job buscó al Señor. Y Job, ahí lo vemos por momentos luchando y por momentos diciendo cosas que no son correctas, pero buscando al Señor. Y Job no agarró a palazos a sus amigos. Entonces, Job esperó al Señor. Y dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy compasivo, muy misericordioso y compasivo. Y bueno, hay que ver cómo entendamos este término fin, si se hace referencia al fin como el crecimiento espiritual de Job, ¿no? Job dice, de hoy hasta hoy te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, el fin como una referencia a la madurez espiritual, lo cual encajaría porque las pruebas tienen como propósito hacernos madurar, según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por ejemplo. Pero quizás acá se refiere un poco a la vindicación de Dios. Dios lo vindicó a Job.
delante de sus amigos. Le devolvió todo, le dio mucho más de lo que tenía, mucho más. Pero no tanto lo que Dios le dio, sino que Dios lo vindicó. Dios lo vindicó, Job, delante de sus amigos. Y el punto, hermanos, es que, y me encanta, Dios es compasivo y misericordioso. Porque cuando Job se queja tanto, esperaríamos que cuando Dios aparece en el torbellino, ¿qué haga con Job? ¿Qué haga con Job? Haga que se abra la tierra, ¿no? Esperaríamos. Pero no, hermanos, no. Aunque Job dijo cosas fuertes por momentos. Me encanta, hermanos, Dios es compasivo y misericordioso. Y Job no claudicó, y a pesar de que por momentos titubeó, me encanta, hermanos, Dios, ¿qué hizo? ¿Dios qué hizo? Le dio mucho más de lo que tenía antes. ¿Porque Job se lo merecía? No, no se lo merecía. Cuando Dios aparece y dice, ¿quién es este que oscurece el conocimiento? Algo así, no recuerdo la frase con exactitud. ¿Quién es este que oscurece el conocimiento? Hablando de Job. Y Dios le empieza a hacer preguntas a Job, y Job no puede responder. Y Dios lo está reprendiendo a Job. Lo está reprendiendo. Pero Él es compasivo, hermano. Él es misericordioso. Y Job no claudicó, y vemos la vindicación de Dios. Y Santiago lo está diciendo acá, hermanos, no claudiquen en las pruebas. Dios es misericordioso y compasivo. Y yo sé que tenemos luchas. Y yo sé que luchamos. Y yo sé que por momentos hablamos mal de alguien, y por momentos llegamos a nuestra casa y quizás maltratamos a alguien, de lo que sea, y eso está mal. ¿Y qué debemos hacer? Arrepentirnos. Porque si nos arrepentimos, Dios es compasivo y misericordioso. Y ahí lo vemos a Job, que dice, me arrepiento. Y Dios le da gracia. Ahí lo vemos a los profetas. Se arrepienten, ¿y qué hace? Dios le da gracia. Y Dios en medio de las pruebas es compasivo, hermanos, y misericordioso. Por eso, si estás pasando por pruebas, fortalecete en el Señor. Confía en su palabra. Y yo sé que va a tener luchas, pero confía en el Señor. Dios es compasivo, es misericordioso. Lleva tus cargas a Él, lleva tu ansiedad a Él, y Dios te va a dar descanso. Pero para terminar, acá hay dos caras, ¿no? Consuelo para sus hijos y juicio para el que los rechaza. Por eso, si vos estás acá y no sos un creyente, los creyentes nos refugiamos en la gracia, la misericordia de Dios que vamos a recibir cuando Él venga. Pero recordemos que la segunda venida de Cristo tiene dos aspectos, una de restauración y una de juicio. Y si vos estás acá sin Cristo, lo que te espera es el juicio, Pero Dios es compasivo y misericordioso. Si vos hoy te arrepentís de tus pecados y confías en Cristo, en su obra en la cruz, que Él es Dios hecho hombre que estaba muriendo en tu lugar, y le rogás que te salve, Él es compasivo y misericordioso. Él no te va a reclamar nada. Él te va a extender la gracia, el perdón. Pero si vos le resistís, si vos le seguís resistiendo, lo que te espera cuando Él venga es el juicio. ¿Qué vas a hacer? No te vayas sin arreglar tus cuentas con Dios. Oramos. Señor, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú eres compasivo y misericordioso, Señor. Damos gracias porque tu venida será para tus hijos un momento de gozo, de alegría, de alabanza, de consuelo. Qué precioso, Señor, que aun cuando un creyente hoy muere por tu causa, Señor, o muere, Señor, manteniéndose fiel a ti, vemos que va al lugar donde ya no hay llanto, ni dolor, ni clamor, donde tú enjuagas toda lágrima, Dios. Eso es lo que nos espera a todo creyente, a todo aquel que haya puesto su confianza en ti para salvación. Nos espera el lugar, la ciudad, donde hay descanso. Qué precioso, Señor, qué precioso. Ayúdanos, Dios, a ser fieles a ti en medio de las pruebas. Perdónanos, Dios, perdónanos, porque todos nosotros confesamos que en las pruebas nos quejamos, maltratamos a otros, murmuramos. Perdónanos, Dios. Y gracias porque tú eres compasivo y misericordioso. Y también te rogamos, Señor, por favor, por aquellos que están del otro lado, Dios, aquellos que si hoy mueren se pierden, que tú tengas misericordia y les salves, Señor, por favor. Tú quebrantes sus corazones, Dios. Que hoy sea un día de salvación. Por favor, que hoy pueda haber gozo en los cielos porque un pecador se arrepiente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.